Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar industrial, innovación y emprendimiento en tiempos de crisis. El día de hoy nos acompaña León Albarrán Mena. Él es ingeniero químico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana también. En el 2014 obtuvo el tercer lugar en el Premio a la Innovación ADIAT y en el 2018 obtuvo el primer lugar en el Premio a la Innovación. Es miembro del Comité de Normalización en el ramo de nanotecnología desde el 2010, miembro de la Red de Desarrollo de Fármacos y Métodos de Diagnóstico del CONACYT desde el 2011 y es miembro de la Red de Nanociencias y Nanotecnología desde el 2014. Además, fue director de Innovación y Desarrollo para Gresmex, SADCB, Integre Soluciones y Nanocan Group. Sin más preámbulo, León, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues ya aquí ya me hicieron favor de presentarme, pero yo también acostumbro presentar como que soy el doctor León, ingeniero de profesión, doctor de profesión. Gracias, Rocío. Pues ahora sí podemos empezar a platicar. Si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Nada más un clic. Ahorita ante la situación, lo primero que pensamos al hablar de la palabra crisis es en COVID, en cuestiones sanitarias, en que si tenemos un problema sanitario encima, si el mundo tiene una crisis que no ha podido resolver, un problema que no ha logrado resolver hasta el momento. Pero en realidad, si se fijan, ese no es realmente el único tipo de crisis o la única situación a la que nos vamos a enfrentar o la que nos estamos enfrentando. Otro clic, por favor. La crisis se define como un cambio propiamente hasta cierto punto negativo. Es una situación complicada, una situación difícil que causa una inestabilidad, ya sea en un proceso, en una situación, en una empresa, en un gobierno o incluso en una economía. Y aquí me gusta una frase que encontré que me gustó mucho para ejemplificar qué sucede en una situación de crisis. Esta frase es de Fidel Castro y dice que sin crisis no hay cambios, sin crisis no se forman las conciencias y un día de crisis forma más conciencia que 10 años de transcurrir el tiempo, que 10 años sin crisis. Es decir, podemos pasar un periodo muy largo de estabilidad y seguir igual, no pasa nada, no hay una situación de crecimiento, no hay un avance. En el momento que sucede un cambio, precisamente platicaba con un amigo hace un momento sobre la teoría de la resistencia al cambio. Ese cambio nos hace pensar inmediatamente, nos hace salir de nuestra estabilidad, de nuestra zona de confort. Inmediatamente nos sorprende porque estamos fuera de lo que está, de nuestra estabilidad, de nuestra situación normal, digamos. Y aquí una parte importante que hay que considerar, pues primero es cuál va a ser la situación personal, tanto de ustedes como de su gente, como de su entorno, de la gente que los rodea. En el momento de este cambio, de esta sorpresa, generalmente viene un retraimiento, una inhibición de su forma de trabajo, de su forma de comportamiento, para evitar precisamente ese cambio. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos que adaptarnos, pero antes de adaptarnos tenemos que aceptar que este cambio ya sucedió, que el cambio no lo vamos a evitar, que el cambio ya está ahí y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de este cambio. Justamente, pueden pasar 10 años igual. En el momento que sucede el cambio, tenemos que tomar la conciencia de lo que está sucediendo y buscar la manera de salir adelante y subir del estándar de estabilidad que teníamos 1, 2, que nos esté generando. Pero la primera parte es justamente adaptarnos, ser resilientes, tomar desde el punto donde nos mandó esta sorpresa, donde nos tuvo inhibidos, donde nos trajo a nuestra zona ¿cómo decirlo? Nos metimos a una zona segura a reflexionar, a ver
¿Qué podemos hacer al respecto? Otro clic, por favor. Y lo importante no es solamente eso, sino seguir creciendo, porque justamente no es el único tipo de crisis, la sanitaria, hay crisis psicológicas, que ante esta situación de la crisis sanitaria, la cuarentena ha derivado en muchas situaciones de crisis psicológicas en la gente, que muchas veces ni siquiera se han tomado en cuenta o ni siquiera se han detectado por las mismas situaciones de salud. Simplemente cada quien tiene la situación y la resolverá a su manera. Dense cuenta, han salido a raíz de la pandemia algunos modelos de negocio donde se da atención psicológica en línea para evitar el contacto por esta crisis sanitaria, pero para resolver ese problema. Esa es parte de la situación del emprendimiento, o de dónde nos va a llevar una crisis a crecer y a modificar nuestra forma de comportamiento. Hay crisis sociales, ahorita no nos podemos relacionar como estábamos acostumbrados, no nos podemos saludar, no podemos siquiera darnos un abrazo como acostumbramos, llegar con la familia y, ay, ¿cómo estás? A todo dar. Ahorita es, buenas tardes, ¿cómo están todos? No me toquen, por favor. Pues es un cambio social y es una modificación en la cotidianidad, de la forma cotidiana en que nos comportamos. Obviamente este freno que nos ha metido la crisis sanitaria va a derivar en una situación económica, porque las empresas han requerido cerrar, han tenido que frenarse para poder continuar con esto. Pero dentro de las empresas no solamente está la crisis económica. En las empresas van a encontrar crisis porque alguno de los empleados clave se enfermó, no llegó, el hijo se le enfermó y ya no pudo venir, y tenían un problema que había que resolver, y esa persona es la clave para resolverlo. Entonces, el manejo de esas crisis y esos cambios nos lleva a crecer como empresa, como personas, incluso como parejas en algunos casos. Siguiente clic, por favor. Pero lo importante, como les mencionaba, no es solamente el volver a buscar la estabilidad que teníamos antes, sino es buscar crecer. Y para esto, para podernos lograr adaptar, me gusta esta frase de Ana Frank: no piensen en toda la desgracia que hay a su alrededor, busquen esa belleza que aún permanece, busquen ser positivos, y de esa manera empiezan a fluir nuevamente las ideas y empieza la creatividad hacia más. Otro clic, por favor. Antes, gracias. Norman Foster decía que la crisis te obliga a hacer más con menos. Esta crisis nos ha obligado a hacer eso. No tenemos la posibilidad de tener a toda la gente que teníamos en la empresa, porque algunos se ven obligados porque su forma de trabajo los mantiene dentro del... Hay que estar ahí, si no, no pueden trabajar. Pero sin embargo, algunos de los mejores proyectos surgen de las mayores dificultades. En alguna ocasión un amigo me decía: tú no has sufrido hasta que no te hayas quedado sin dinero y tengas a un hijo pidiéndote comer. Y entonces vas a saber cuál es una verdadera crisis y cómo la resuelves. En este caso, ustedes como empresarios, o los que tengan esa visión de emprender o que quieren ser empresarios, no va a ser un hijo, va a ser todo un grupo, un equipo que van a tener que responder y al que van a tener que apoyar. Porque esa es una de las cuestiones más importantes en el emprendimiento, su equipo. Para poder nosotros crecer, tienen que cuidar un triángulo muy importante, que es su gente, su economía, pero al mismo tiempo su planeación. Sin embargo, para poder seguir avanzando, no se pueden quedar en el estándar que estaban manejando. ¿Por qué? Porque la crisis ya los llevó a una situación donde lo que ustedes trabajaban ya no es la forma de trabajar. Entonces hay que buscar la siguiente etapa, y para eso se requiere buscar una estrategia. Así, otro clic, por favor. Y precisamente, emprender requiere esfuerzo, requiere perseverancia y requiere aprender del fracaso, aprender de las crisis.
por ejemplo, una situación en la que en su momento con Gresmec nos enfrentamos fue que el desarrollo del producto requería investigación, requería certificación, sin embargo, pues no teníamos el flujo de capital, no teníamos los recursos. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Echar mano de las relaciones, buscar a los amigos dentro de los centros de investigación, de manera que pues se establecieran convenios, se buscara la manera de hacer más eficiente el uso de recursos. De esta manera nos fuimos adaptando y aprendiendo. Pero una parte importante es la parte de la perseverancia, y esto yo le llamo que es la teoría de la mosca. En su momento alguien me la enseñó. Porque ¿qué hace una mosca? Una mosca está, y perdón por la palabra, pero ¿qué hace la mosca? Está chingui y chingui y chingui y chingui hasta que nos harta. Eso es lo que tenemos que hacer como empresarios, estar encima y encima y encima, y duro y duro y duro, y buscar y seguir y seguir y seguir hasta que conseguimos lo que queremos. Por eso le llamo que es la teoría de la mosca. Hay que estar encima de las cosas hasta que se logren. Otro clic, por favor. Y ahora, aquí en su momento, muchos les dirán o van a encontrar que la receta secreta o las 5 claves para poder ser eficiente, para poder ser un buen emprendedor. La verdad es que no hay una receta secreta, señores. Si hubiera una receta secreta, pues creo que la única receta secreta es la del Kentucky Fried Chicken, y de todas maneras creo que ya hasta la publicó. Y por accidente. Pero ¿cuál es la parte más medular de una empresa o la que los va a llevar a crecer? Escuchen a su cliente. Gracias. ¿Por qué escuchar a su cliente? Y no me refiero a que si escuchan al cliente, de repente tienen uno que les pide una cosa, al ratito tienen otro que les pidió otra, y al ratito tienen 30,000 productos porque cada cliente quiere una cosa diferente. No, acérquense, hagan estadística, busquen cuál es el entorno del mercado, cómo el cliente se está comportando de acuerdo a la situación de crisis, qué está buscando ahora. Ustedes pensarían que por una situación de crisis, como hay una situación económica, una situación financiera, la gente se limitaría a buscar nuevos productos. Sin embargo, la estadística marca que es lo contrario. Aun cuando hay una situación de crisis financiera, la gente sigue alrededor de un 39% abierta a probar nuevos productos. Siguen siendo el mismo porcentaje que existía antes o hasta más, porque antes de una crisis se ha medido que alrededor del 34% está dispuesto a probar un nuevo producto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar qué es lo que está requiriendo el cliente. Fíjense qué sucedió en esta situación de pandemia. Uno pensaría que las máquinas de ejercicio pues no eran un buen negocio, porque pues ahorita lo urgente era desinfectarse, mantenerse seguros, hay que vender gel antibacterial, hay que vender cubrebocas, hay que vender desinfectantes, tapetes sanitizantes. No, curiosamente las máquinas de ejercicio, los videos para hacer ejercicio en casa fueron de las cosas más vendidas durante de lo que va de esta pandemia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente sigue buscando la manera de mantener su nivel de vida o su estabilidad a como estaba acostumbrado. Sigue habiendo esa apertura a comprar otras cosas, a mantener una estabilidad de vida. Y eso, una parte importante, es plasmarlo armar un modelo de negocio. Y hay muchas plantillas, está el Canvas, está el Lean Startup, pueden encontrar muchas metodologías para lograrlo. Lo importante no es únicamente generar el modelo, sino tenerlo en papel. ¿Por qué? Porque si ustedes únicamente generan la idea, tienen el modelo, está padrísimo mi negocio. A los 10 días ya tienen otra idea, otra forma de pensar, y el modelo de negocio ya cambió. Porque no lo pusieron en papel, porque no está en blanco y negro, y entonces ya se les olvidó que habían pensado en otra forma de trabajar 10 días atrás. Y muchas veces, al nosotros ponerlo en el papel, nos damos cuenta de que lo que estábamos pensando a lo mejor no era la vía más adecuada para lograr lo que estábamos pensando. Nos surgen nuevas ideas,
Entonces es importante plasmar en papel el modelo de negocio y esto nos va a llevar al plan de negocio, a cómo ir generando esas ventas, ir logrando que el negocio empiece a fluir. Después de eso viene evaluar su apego al mercado. ¿Qué tanto nuestro producto está cumpliendo con las necesidades del mercado o qué tanto estoy faltándole a ese cliente para poder lograr esto? Yo les diría que a lo mejor sí hay una receta secreta dentro de una empresa. Y la receta secreta es generar un buen equipo. Y por un buen equipo no me refiero a que si es el compadre, que si es la persona con la que me llevo mejor. Busquen gente que les pueda aportar algo. En su momento veía yo una presentación de Warren Buffett que decía que si un empleado, que había que evaluar en un empleado dos cosas: tener los valores y que cumpla resultados. Y decía, si un empleado tiene los mismos valores que tú y cumple con los resultados, promuévelo, asciéndelo, tenlo como mano derecha. Si un empleado tiene los mismos valores, pero no está logrando los resultados, capacítalo, impúlsalo, ve la manera de hacerlo crecer. Si un empleado no tiene los valores, pero está logrando los resultados, mátalo. Y eso lo decía en sentido figurado, porque un empleado de esa manera no nos sirve. Un empleado que va a ponernos en riesgo porque no es honesto, porque va a estar saboteando las cosas que hacemos con tal de tener él sus resultados, no sirve en una empresa. Va a generar más problemas de los que resuelve. Y decía, si tienes un empleado que no tiene los valores y que no logra los resultados, despídelo, tampoco te sirve de nada. Entonces, cuiden ese equipo, genérenlo de la manera adecuada. Y una de las cosas que a mí me gusta decirles es que no le tengan miedo a que un empleado sepa más que ustedes. Al contrario, busquen un empleado que sepa más que ustedes y en un momento de crisis apoyen a esos empleados. Traten en la medida de sus posibilidades mantener a ese empleado, buscar cuidar su bienestar, su salud. ¿Por qué? Porque eso genera lealtad en ustedes. Y esa lealtad se refleja justamente en que ese empleado va a seguir buscando la manera de ayudarte, a ti emprendedor, a ti empresario, a lograr los resultados porque sabe que puede confiar en ti, porque sabe que si en un momento él requiere de tu apoyo, tú estás ahí para él. Otra cuestión importante es capacitar a los empleados. En algún momento leía yo una frase que decía, sale más caro no capacitar que capacitar. Que sale más caro un empleado no capacitado que capacitar un empleado. La frase dice, es más caro un empleado no capacitado que se queda a un empleado capacitado que se va. ¿Por qué? Porque el problema de un empleado que no está capacitado es que te va a generar problemas a ti. Si alguien tú lo capacitaste y se va, bueno, quiere decir que es un buen elemento, generaste una persona útil hacia la sociedad. Sigue generando porque eso se retroalimenta. Ahora, proveer el recurso más preciado. Para el emprendimiento o para la innovación, uno de los recursos más preciados, muchos me dirían, ahorita los recursos más preciados es el flujo de capital. No, el recurso más preciado es el tiempo. Ese no regresa, ese no lo van a recuperar. ¿Y cómo van a proveer ese recurso más preciado? Un día, utilicen un solo día para generar ideas, para hacer reuniones donde haya lluvias de ideas, donde se retroalimenten de cuáles son las situaciones negativas que están sucediendo, cuáles son las situaciones positivas, qué sí hay que mantener, qué puede cambiarse, qué puede corregirse, qué tiene que eliminarse.
y de esa manera pueden encontrar muchas formas de seguir creciendo. Otra cosa, como emprendedores, una parte vital es aprendan a decir que no. Se van a encontrar muchas ideas de negocio maravillosas y les pueden llegar de repente el sobrino, no, es que yo tengo la idea de negocio valiosísima y nos vamos a ganar millones de pesos. Pero si no está dentro de su giro, no está dentro de lo que ustedes son y dentro de lo que ustedes saben, van a perder más tiempo en aprender que en decir que no. Hay ideas que pueden parecer maravillosas, sin embargo, pueden perder más el tiempo al momento de empezarla a crecer. Y otra cuestión, no lo sabemos todo. En su momento en el doctorado alguien me decía o nos dijo que cuando salimos de la carrera creemos que lo sabemos todo. Cuando salimos de la maestría nos damos cuenta de que no lo sabemos todo. Y cuando salimos del doctorado nos damos cuenta de que nadie sabe todo. Yo diría que cuando te enfrentas a la realidad de la industria, de la investigación, del giro en donde estén, se darán cuenta de que ni siquiera los especialistas saben todo sobre su especialidad. Siempre hay que estarse asesorando, siempre hay que estar aprendiendo. Otro clic, por favor. ¿Me ayudan con otro clic, por favor? Gracias. En esto lo pueden encontrar en muchos lados. ¿Cuáles son las características del emprendedor? Primero, la pasión. Si no hay pasión, no se van a entregar a la actividad que están haciendo y por lo tanto cualquier traspié, una crisis los va a llevar a la lona y ustedes van a decir, esto no es lo mío, mejor busco un trabajo. Tienen que estar seguros de que lo que están haciendo les apasiona, que lo que están creando, lo que están buscando es por lo que quieren vivir, es una meta la que quieren lograr. Otro punto es la visión. Muchos dirían, es que la visión es fácil de construir. No es cierto. La visión es como una carretera. Tú tienes una idea y al fondo está la meta de dónde quieres llegar. Esa es tu visión. Ahí es donde tú quieres posicionarte. El problema no es posicionarte. El problema es cómo llegas a ese punto de la carretera, porque en el camino ya te encontraste el bache, la vaca atravesada, que si en realidad no era camino recto, ya son 30 curvas y las llantas no estaban como queríamos. Lograr la visión es importante, saber y tener claro hacia dónde vamos. La capacidad de aprendizaje, ya lo mencionamos, sigan aprendiendo. Ahorita pueden encontrar muchas plataformas en línea con cursos gratuitos, con cursos del costo. Busquen cuál es su pasión, busquen seguir aprendiendo. Enfóquense en resultados. El pensar en resultados nos ayuda a decir, bueno, quiero lograr esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y de esa manera empezar a dividir esos resultados en pequeños pasos. No quieran dar el salto cuántico, porque muchas veces ese salto cuántico nos lleva a un hoyo negro y perdimos todo. Den pasos firmes y constantes. Y eso nos lleva a la determinación y coraje, porque muchas veces va a haber días en los que la motivación que tenían por su pasión, dicen, no, pues hoy no me levanto y hoy no tengo ganas. Busquen esa determinación, ese coraje de seguir adelante. La creatividad y la innovación. Si se dan cuenta, aquí ya caemos en el siguiente punto de nuestra charla. Ser creativos, ir innovando. Si yo les platico sobre innovación, ahorita vamos a ver qué es lo primero que piensan. Cuando hablamos de innovación, casi siempre pensamos en un tipo específico de innovación. La persistencia, mencionábamos que ese es el comportamiento de la mosca. El sentido de oportunidad, buscar la oportunidad de negocios en el momento que se presenten, sin embargo también aprender a decir que no.
no todo es para nosotros. El trabajo en equipo, mantener su autoestima, una parte complicada. Ser asertivos, y esto es una parte vital como emprendedor. Y la organización. Si quieren dar otro clic, por favor. Trabajar en equipos y ser asertivos, comunicar a tu equipo de manera adecuada. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y esa es una parte muy difícil de lograr porque puedes comunicar y ser muy blando para decir las cosas o llegar a ser extremadamente agresivo y tu equipo, en lugar de acercarse contigo y de lograr integrarse, te va a tener miedo. Pero si eres muy blando, va a decir, este jefe me lo paso por el arco del triunfo. Entonces, lograr la asertividad es complicada. Busquen cursos de comunicación, busquen maneras de aprender a comunicar, a dar el mensaje adecuado a su gente, a su personal. Y aquí la parte del equipo, a mí me gusta esta cuestión del código del lobo. Porque el código del lobo dice, protege a tu familia, honra a los ancianos. Protege a tu familia significa protege a tu equipo. Honra a los ancianos, aprende de la gente que ya tiene experiencia, que ha cruzado otras barreras, que ha tenido otras situaciones, otras crisis y las ha vencido. Y enseña a los jóvenes, sigue capacitando a los que vienen detrás de ti. Sé fiel a tus amigos, trabaja en equipo, expresa tu opinión, nunca se callen. Si tienen una opinión, denla, porque muchas veces esa opinión puede llevar a echar abajo un negocio o a echarlo hacia adelante. Ustedes no saben qué puede suceder. Mantén tu posición y sean firmes en esa posición. Pero no necios. ¿Por qué? Porque ser firmes y ser flexibles no son conceptos que no necesariamente se contraponen. Ser firme significa que si yo estoy convencido de una idea, la defiendo, pero tengo la flexibilidad de aprender y decir, estoy equivocado. Jueguen mientras puedan. Y no me refiero a que se pierdan en videojuegos o que dentro de su mismo trabajo busquen la manera de jugar, de divertirse en lo que están haciendo. Y siempre dejen su marca. Si van a emprender, si van a crear, dejen una huella en lo que están haciendo. Y eso me lleva a una situación, a una idea, una cuestión que es importante en el momento de emprender. No pierdan de vista al cliente. En el momento en que ustedes se centran únicamente en la idea de ganar dinero, pierden de vista que el cliente es la parte importante. Si están emprendiendo, deben tener un espíritu de servicio y eso los va a llevar a ganar ese dinero. Pero no perder de vista al cliente. Reunirse en equipo es el principio, sin embargo, mantenerse es progreso y seguir trabajando como equipo asegura el éxito, decía Henry Ford. Integrar al equipo es relativamente fácil. Se convoca, se busca, se recluta a la gente. Empezar a trabajar en ese equipo cuesta trabajo porque todos tenemos una opinión, una forma de ser diferente y para poder lograr el engranaje o la conexión de ese equipo hay que sufrir crisis, hay que sufrir conflictos. La teoría del conflicto dice que para que algo pueda cambiar tiene que haber un conflicto. Entonces no le tengan miedo al conflicto y menos al cambio. Y ese es lo único constante. Una vez que lograron trabajar en equipo, pueden llegar muy fácilmente al éxito. La siguiente, por favor. Otro clic. Lo que comentábamos, cuando hablamos o pensamos en innovación, lo primero que nos viene a la mente son teléfonos celulares, internet, cuestiones de tecnologías de la información, que no es la única innovación, no es lo único que hay en cuanto a tecnología. Otro clic, por favor. La innovación es todo cambio
Y ahí nos vuelve a llevar a la parte de la crisis. Si la crisis es un cambio y la innovación es un cambio, son conceptos diferentes, son complementarios o son caras opuestas de la misma moneda. La crisis es un cambio negativo, sin embargo, nos lleva a crecer y a buscar la manera de innovar. Pero sin embargo, el cambio no solamente puede ser tecnológico y no solamente está basado en el conocimiento científico, puede ser en conocimiento mercadológico, puede ser en conocimiento psicológico inclusive, en cómo se comporta, cuál es el comportamiento de la persona, cuál es el comportamiento del cliente, y de esta manera empezar a generar valor. Pero el valor no significa un valor económico. El valor, por ejemplo, para ustedes en un momento dado, alguien les regaló algo, un familiar, una abuelita, una novia, una exnovia, tienen algo que tiene un valor sentimental y no se desprenden de eso. A lo mejor no lo tienen, sin embargo, en algún momento se han encontrado con que algo les gustó mucho y para ustedes tiene un valor diferente, aunque les haya costado $1, pero no lo quieren soltar. ¿Por qué? Porque el valor no es económico, el valor es subjetivo dependiendo de cuál es la importancia que le damos nosotros. Y como les decía, las tecnologías no solamente son de tecnologías de la información, hay innovaciones en la educación, hay innovaciones en la industria farmacéutica, en la industria química, innovaciones médicas. La ciencia y la tecnología van de la mano de la innovación. Sin embargo, hay una cuestión que aquí que a mí me gusta mencionar. Un inventor, o mejor dicho, un investigador o un científico puede ser un inventor. Sin embargo, un inventor puede, como dice Ratatouille en la película, el chef, no recuerdo ahorita el nombre, cualquiera puede cocinar, cualquiera puede inventar. No necesita ser un científico que lleve 20 años estudiando una materia. Cualquiera puede inventar algo. Sí se requiere a lo mejor una metodología, sin embargo, cualquiera es capaz de inventar una cosa. Les voy a dar un ejemplo. Una empresa, un producto de una persona que prácticamente le dio al clavo y con eso hizo su fortuna. El Calúa. Una persona que toda su vida se dedicó a otra cosa, se le ocurrió hacer una bebida con café y se le ocurrió vender la fórmula. Una idea muy sencilla, no necesariamente, no recuerdo exactamente quién es el inventor, pero una idea puede venir de cualquier parte o de cualquier persona. No es necesariamente cumplir con toda una investigación de 30 años para lograr una innovación o una invención. Atrévanse a inventar cosas. Siguiente clic, por favor. No, antes. Ahí. La innovación, una frase de Tom Freston, la innovación consiste en tomar dos cosas que ya existen y unirlas de una forma nueva. La innovación se puede generar en algo que ya tienen, simplemente cambiando, reestructurando. Pueden cambiar un proceso, pueden cambiar un producto, pueden cambiar incluso una imagen. Y con eso estar innovando. La innovación no significa que tiene que ser una tecnología completamente nueva. Simplemente algo que no existía en su empresa ya puede considerarse una innovación. Es algo nuevo para ustedes, es algo que están generando un cambio. La innovación, como lo dijimos, es un cambio. Siguiente clic, por favor. La innovación es importante que la midan. ¿Cuáles serían las métricas o las formas de medir que la innovación está siendo importante o relevante? Calidad, valor,
costo y nivel de cambio, que realmente están generando un cambio de importancia. Ahorita nos tardaríamos mucho en definir cómo poder medirlas, sin embargo, pueden buscar KPIs, formas de medir las diferentes métricas de valor, las diferentes formas de medir los cambios empresariales. Aquí les voy a recomendar un libro que a mí me gustó mucho en temas de innovación y de creatividad. Se llama Roba como un artista. Y no precisamente porque la idea lo que les quiera decir se trata de que estén robando las ideas de los demás. No, lo que veíamos hace rato, dos cosas que ya existen, que se puedan integrar de una forma diferente, ya es una innovación. Cómo cambiar un ticket de un restaurante, el título de un libro que ni siquiera han leído, modificarlo y generar de ahí una idea, un recuerdo que ustedes tengan, de ahí pueden generar otra idea, algo que simplemente se les ocurrió, lo escribieron y al ratito lo tiraron porque pensaron que no servía y ahorita el cambio, la crisis les dice, no, pues ahorita sí me funciona, rescátenlo de la papelera. Hacer búsquedas, ponerse a revisar qué encuentran en Google, en cualquier buscador que les guste. La creatividad no está en una sola persona. La creatividad es buscar más allá de lo que ustedes están haciendo ahorita. Me dicen que ya tenemos poco tiempo, entonces vamos, siguiente clic por favor. Este ciclo lo pueden encontrar, o si gustan, les vamos a compartir la presentación. Esta parte es importante porque es parte de la cuestión que se va a vivir ahorita con el tema del COVID y la situación de la crisis económica. Una de las cosas que se va a ver, pues, o que ya se ha visto, es la caída de la bolsa. Se va a caer la actividad económica, cosa que también ya se está viendo. Empieza a haber endeudamiento, cierre de empresas, aumento de paros. Aquí va a haber un ciclo entre la caída del consumo, la inversión, la morosidad y demás. Y finalmente, algunos gobiernos ya lo están haciendo, empezar con los rescates, la bolsa va a empezar en aumento en su actividad, aumento de la actividad económica, el empleo, el consumo, nuevamente la inversión, para llegar a que la economía empieza a repuntar y a recalentar, se le llama. En toda esta parte, entre que el gobierno rescata y se vuelva a calentar la economía, hay que estar buscando cuáles son las zonas de oportunidad. Siguiente clic, por favor. ¿Cuáles son las acciones más comunes? Lo voy a tomar de manera rápida. Proteger los activos estratégicos. En este caso, la salud y el bienestar de los trabajadores, como comentaba, genera lealtad hacia ustedes. Proteger o buscar la manera de mantener los clientes en la medida de lo posible. Cuidar a sus proveedores. Cuidar a sus accionistas. Y de esta manera empiezan a asegurar la liquidez. A lo mejor no es la única, van a poder, hay momentos en los que, como estábamos hablando ahorita, hay rescates de algunos gobiernos, hay situaciones en las que se generan créditos, procuren mantener, asegurar la liquidez lo más posible, proteger sus márgenes y beneficios, y esto hay muchas estrategias, aquí menciono 4, nuevas líneas de negocios, generar políticas de descuentos y mejorar la eficiencia en el cobro, mejorar los niveles de ventas y reducir, esta es una muy importante, reducir los costos en la medida de lo posible, pero también reducir el nivel de inventarios ayuda a ustedes a reducir el costo de almacenamiento. Siguiente clic, por favor. Otra cuestión importante en la innovación, hagan investigación de su mercado. Consideren cómo está afectando el cambio en el mercado que ustedes están, en el giro en el que ustedes se desempeñan, y de esta manera pueden encontrar brechas o alguna nueva posibilidad de línea de negocio. Verifiquen que si la demanda era alta en el momento que ustedes estaban antes de la crisis, esta demanda se mantenga de esa manera. ¿Por qué? Porque en el momento que empieza a cambiar el comportamiento del cliente o del consumidor, puede cambiar esta demanda.
analicen que los canales de venta sigan siendo los más adecuados. El boom ahorita fue las compras por internet, los envíos, compras de alimentos por internet. Todo este tipo cambió justamente los canales de venta para generar innovación en la forma de trabajo. Y, como les comentaba, verificar que se mantienen las actitudes y comportamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahorita lo vamos a ver, esta situación del COVID nos va a llevar a una actitud y un comportamiento de protección, de cuidado, de desinfección, que posiblemente por el tiempo que ya llevamos se vuelva algo permanente. Entonces, una crisis puede cambiar las actitudes y comportamientos de nuestro mercado de manera permanente. Otro clic, por favor. Ejemplos de empresas creadas en años de crisis. Pues, por ejemplo, aquí está Ferrari en 1929, Huawei en 1987, Wikipedia, Airbus y eBay en el 2000, WhatsApp y Airbnb en 2008. Si se fijan, muchas de estas incluso son ahorita empresas de alto capital. Sin embargo, aparecieron en épocas de crisis en sus respectivas zonas, en sus respectivos países. Siguiente clic, por favor. Y bueno, pues para cerrar con un toque cómico, es cierto que el objetivo es el cliente, pero también todo negocio requiere vender y generar ingresos para poder mantenerse. Entonces, Groucho Marx decía: hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna. Busquen ser felices. Quizá no con todas esas pequeñeces, busquen las pequeñeces que a ustedes les satisfagan. León, pues muchísimas gracias. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor León Albarrán Mena por su ponencia Innovación y Emprendimiento en Tiempos de Crisis, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 19 de agosto del 2020, por mi raza hablará el espíritu. León, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos por su tiempo.